Bueno, con nosotros el padre Ángel García Rodríguez, presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, que visita Ceuta, interesado por la situación generada en la ciudad por la crisis de mayo. Padre, entendemos que no es la primera vez que usted atiende una situación similar aquí en la ciudad de Ceuta. Quisiera primero que nos hablara de esa primera experiencia y cómo esta lo ha sensibilizado para esta nueva situación. Sí, yo llegué a Ceuta ya hace más de 50 años, tenía el pelo no blanco, yo todavía tenía el pelo negro, y yo dormí muchas noches, sobre todo en el barrio Príncipe de Alfonso, allá arriba, y lo fui a ver al barrio ayer. Los primeros niños de los hogares que Mensajeros de Paz teníamos eran niños marroquíes, niños que vivían en el barrio Príncipe y que los llevábamos a la península, en concreto Asturias. Hoy, después de 50 años, volví a recorrer aquello, pero después vi todos los albergues y todos los lugares donde tienen a los niños y a los adultos de Marruecos que han llegado aquí. Y la impresión que uno saca, por una parte, con el corazón encogido de ver esta situación, sobre todo de ponernos a veces pues, en el lugar de cualquier padre que tuviera un hijo y que tuviera que estar aquí, pero después también de una esperanza grande de que desde el mismo gobierno de España, que haya llegado el primer día o al día siguiente, cuando habían pasado todos aquí, el gobierno de Ceuta y sobre todo el pueblo de Ceuta, que siempre ha sido un pueblo de integración, acogedor, es decir, uno dice, con personas así se puede caminar y funcionar. El mundo se nos cayó con la pandemia y en Ceuta exactamente igual, se rompió, pero quizás aquí se rompió otra vez en ese 17 y 18 de mayo y han sido capaces de salir adelante. Yo voy con una gran esperanza y con una ilusión, porque a los niños y a las personas que he visto estaban alegres en esos albergues, estaban lo mejor que se pueden estar, no con toda la dignidad que había que tener, pues un buen dormitorio, un buen hotel, un buen lugar, pero dentro de eso, es decir, estaban con la higiene, con esos trabajadores tanto de Cruz Roja como de SAMU, a los que uno hay que hacerles chapó y decirles gracias. Nosotros desde Mensajeros de la Paz venimos a colaborar, a ofrecer que se puedan ir algunos niños de acá pues a la península, a algún lado de centro que tenemos de eso, y estamos hablando con algún presidente de comunidades de allá de la península y con el presidente de aquí y el gabinete de la vicepresidenta de aquí, y eso es lo que puedo decir. Padre, ¿cuál es a su juicio el aspecto más preocupante generado por la crisis de mayo? El que se estén con la dignidad que debían estar las personas, el que les hubiéramos acogido, y eso yo creo que lo ha hecho el pueblo de Ceuta, ¿no? Al cual, es decir, ya le digo, uno agradece de verdad lo que han hecho el gobierno de España apoyando y viniendo aquí, y lo que ha hecho el gobierno de Ceuta también, pero de una manera especial el pueblo, Los hombres y mujeres de aquí no han rechazado a los que llegan aquí, nunca los han rechazado, pero en esta ocasión incluso han colaborado. Incluso me contaban cómo las personas de los hogares les llevaban ropa y zapatos y comida para que pudieran tener. Si esto no es solidaridad, que venga Dios y lo vea, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas más urgentes, según lo que usted ha observado, que se deben tomar? No mirar para otro lado, que esto es Europa, estamos en un planeta, es decir, aquí no hay unos y otros, aquí somos todos unos y tenemos que ayudarnos unos a otros, es decir, dejar de poner tantas piedras y tantas zancadillas a las personas que están intentando arreglar esto, exigirles que lo arreglen, pero no pedirles que miren para otro lado o que no hay problema y que se devuelvan de cualquier forma o que vengan de cualquier forma. Los políticos, los gobernantes, pero no solo los de Marruecos y los de el gobierno español, el gobierno de Ceuta, sino Europa, y también tiene que venir aquí a ver in situ lo que viene, como han ido cuando estábamos en Lesbos o en cualquier otros albergues, en donde ya habíamos sufrido pues esta tristeza de que a veces muchos seres humanos no se les trata con toda la dignidad como debían estar, ¿no? No, ver a los niños que no puedan estar con su familia es triste. Yo creo que lo más importante es la reagrupación familiar, pero hasta que no llegue eso,
que seamos capaces de ofrecerles algo y que no sea un banco o sea la calle. Y yo creo que las instalaciones que hemos visto no es lo mejor que pueden tener, pero al menos tienen un techo, tienen un lugar donde poder ir a lavarse y tienen algo de comida, pero eso no basta. ¿De qué manera Mensajeros de la Paz puede colaborar para darle solución a este problema? Primero sintiéndolo. Aquí no es cuestión de dinero, ni es cuestión incluso de acoger, sino de sintiendo en el alma el problema y pidiéndole de verdad a los gobernantes, a los unos y a los otros, que dialoguen, que tienen obligación de dialogar y que tienen obligación de dar respuesta. A veces nos preguntan, ¿y usted qué haría? No, para eso están ustedes, que se han presentado y son políticos y gobernantes, que no tienen que arreglar son ustedes. A nosotros aquí nos tienen para colaborar, pero nosotros, si supiéramos, haríamos o iríamos al Congreso o al diputado o algo así. No, son ellos los que lo tienen que arreglar, los que lo deben arreglar, y a los que les pedimos, yo creo que casi de rodillas, ¿no? Se lo pedimos de verdad que lo arreglen, ¿no? ¿Y cuál sería el ámbito de participación de Mensajeros de la Paz y con qué medios cuenta para hacerlo? El ámbito de Mensajeros de la Paz es que las instalaciones que tiene allá en la península, algunas de ellas, que las tenemos preparadas junto con algún alcalde de allá de la península y con los presidentes de autónomos, ofrecer algunas de las instalaciones que tenemos para poder acoger a estos niños. Pero ya digo que lo más importante es la reagrupación familiar, es el que seamos capaces de resolver este problema, ¿no? ¿Tienen algún número estimado de cuántos niños y jóvenes pudieran acoger en sus centros? Sí, en concreto hemos concretado unos 50, lo que quizás ningún ayuntamiento, porque a veces algunos se pelean a ver quién es el que menos lleva. Yo quiero pelearme a ver si soy el que más puedo llevar y acoger, ¿no? ¿Cuentan con un plan o programa específico o considera que esta situación amerita una estrategia diseñada especialmente? No, esto es temporal, es decir, la migración, el Papa Francisco lo ha dicho al principio del papado, que los dos problemas mayores que tiene la sociedad es la soledad y es la migración. Y este es uno de los problemas que no es un problema solo de Ceuta o un problema de Lesbos o de Siria, es un problema mundial que es la migración y es un problema que es el que tenemos en esta sociedad. Hubo otros problemas que era el que no hubiera guerras, el que hubiera paz, más o menos se evitan las guerras. Sigue habiendo problemas de hambre, ¿no? Pero el problema de verdad en esta época que nos toca vivir, en palabras del Papa Francisco, es sin duda alguna la migración y la soledad. Y a veces, pues como el Papa Francisco también dice, a veces a uno se le ocurre decir, es una vergüenza lo que estamos o lo que hacemos a veces los humanos y tenemos que quitar eso para tal. Esto lo dijo él con motivo de cuando fue a la isla, ¿no? Al ver tantas personas que se mueren en los mares o que los mares parecen un cementerio inagotable de cadáveres de personas que intentan encontrar una vida mejor y lo que encuentran a veces es la muerte en el mar, ¿no? ¿Qué tan pronto estima que Mensajeros de la Paz pueda participar en la resolución de la crisis y cómo lo haría? Muy humildemente, sabiendo que lo que podemos hacer es muy poco, es decir, pero unir fuerzas y sobre todo dar energía, dar ánimos y coger. Yo, es decir, más que venir a dar cosas, vengo a coger energías y a decir cuánta gente buena hay, cuántos voluntarios, trabajadores de Cruz Roja, de SAMUR, del mismo pueblo de Ceuta, voluntarios que sin sede en ninguna ONG, saben que les sobra una ropa, unos zapatos y lo van a entregar a la Cruz Roja para los demás, ¿no? ¿Y hay alguna alternativa para los mayores de edad y adultos que también ingresaron de manera irregular? Sí, las alternativas normales y corrientes que puede ser de encontrar una residencia, encontrar un albergue, encontrar una casa, encontrar un trabajo. Es decir, estas son las alternativas en las que tenemos que poner todos la carne en el asador. Es decir, esto no puede resolver solamente el gobierno de Ceuta. Yo me atrevo a decir casi ni solo el gobierno de España, ni tan siquiera el gobierno de Europa. Esto es algo global, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos ido en épocas y los de mi edad han emigrado a países de América para poder tal? Pues esto es un poco lo que nos pasa ahora en el siglo XXI, ¿no? Ya para terminar, padre,
¿Qué mensaje tiene para quienes sostienen que la única solución es devolver a estos menores no acompañados a sus territorios? Pues yo digo que son padres, muchos de esos que dicen eso, y que se pongan en lo que decía al principio, en el zapato de los demás, es decir, si eso fuera el remedio, hagamos ese remedio, pero sabemos que ese no es el remedio, ni ese es el remedio de devolverlo, ni tampoco el remedio es de dejar las fronteras y que entren todos aquí, es decir, hay que dialogar. Para mí el remedio es que hay que dialogar y que a veces no hay que atemorizar diciendo pues, que se devuelvan o que los traguen la mar o que se nos quita este problema a nosotros y que lo cojan otros. Ese no es el problema ni la solución, ¿no? Vale. Muchísimas gracias, padre.